el universo de Warhammer 40K hay momentos que marcaron, digamos, la historia de todo lo que va a ser el lore de Warhammer, ¿no? Uno de los más importantes, que es casi a los principios de la creación o el nacimiento de la galaxia, de la Vía Láctea, y es uno de los eventos más grandes, que se llama la Guerra en el Cielo. Ah, sí. Este evento trae en sí a uno de los personajes, por no decir los más poderosos en ese momento, que eran los ancestrales, que se podría decir que eran los seres vivos más inteligentes y más poderosos en ese momento, en los albores de la galaxia. Estos seres tenían tanto poder que podían modificar seres vivos, o sea, tenían ese lujo de iban a un planeta, veían que el planeta estaba bonito, habían seres vivos y decían, bueno, movamos este planeta un poquito más para que las condiciones de vida funcionen y que evolucionen. Les gustaba hacer eso. Y daban empujoncitos evolutivos a las razas de forma independiente. Pero eso también es intrusivo, porque no los dejaban evolucionar naturalmente. Ellos imponían sus deseos para que la vida evolucionara según sus criterios. Y ya, desde eso se inició. Fíjate que es una analogía muy bonita. Bueno, bonita, ¿no? Pero como dices, bonita. Es una analogía muy diciente de cómo nos comportamos nosotros también como humanos. Sí, y es que muchas de las variedades biológicas que tenemos a disposición para nuestro uso cotidiano, específicamente el ganado, los animales domésticos y muchos productos de consumo alimenticio, son modificaciones o son cultivos o son crianzas, son líneas de crianza que nosotros hemos intervenido. Exacto. Para ponerlas a nuestro servicio. Por eso es que es como todo Warhammer es una crítica a nuestra sociedad en muchos aspectos, que de pronto muchas razas toman el papel de ciertas cosas en lo cotidiano de nosotros. Bueno, pasa estas criaturas, ¿no? Y ya cuando ves que ese es el comienzo de este universo, dices, bueno, ya hay gente, desde el principio hay alguien imponiendo su voluntad. Sí. No eran los únicos que existían, también empiezan a nacer otra raza muy importante para todo el universo de Warhammer K, que son los Necrontyr, que son una raza que tienen la mala suerte de nacer cerca a un sol que genera tanta radiación que su cuerpo se vuelve enfermizo, tienen problemas de salud, así que no tienen una longevidad, una esperanza de vida muy alta, ¿no? Pero tratando de buscar esa solución a cómo vivir mejor, al llegar a algo más allá, sus avances tecnológicos superan lo indescriptible para lo que nosotros podríamos decir en este momento. Llegan a tales puntos de que empiezan ellos, ya que vieron que su planeta natal los perjudicaba en su aspecto físico, empiezan a expandirse, a salir. Creo que después de los ancestrales, una de las razas que empiezan a colonizar la galaxia. Ellos ahí llevan eso se les dicen las criptas criogénicas, algo así, en la que ellos duermen y se van a otros planetas después a conquistarlos o a colonizarlos. Pero siempre con ese temor de aferrarse a la vida, ¿no? De quererte, que no me quiero morir, pero pues no tenemos cómo, o sea, nuestra tecnología no nos ha dado más. ¿Y qué pasa con eso? Que empieza a haber un caos político, empiezan a haber guerras entre ellos mismos, o sea, el caos. Cuando hay caos y encima tecnología parecido a la realidad, parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿no? Tratar de escapar de sus cosas, o sea, de las cosas que no quieren, pues. En eso esta raza se encuentra con los ancestrales, logran encontrarlos y se dan cuenta que son seres tan poderosos que buscan el consejo o la ayuda de ellos, diciéndoles que pues por favor les ofrezcan o les den la ayuda para la inmortalidad, para que puedan salvarse de lo que... Ni siquiera les piden una ayudita para alargar su vida, para quitarse la enfermedad. No, háganlos inmortales. Una vez ser inmortales. O sea, y obviamente los ancestrales, pues, como todos se creen, son tan poderosos, dicen, pues, esto que me pides a mí. O sea, no. O sea, vete a buscar la vida y tú verás. Es casi como
Va a ser fea la analogía, pero es casi como cuando uno está pasando por la calle y llega un indigente pidiéndote cosas y uno, por favor. Estaba pensando exactamente en lo mismo. Hágase a un ladito, por favor. No me toque. No me toque. Eso se la hicieron a esta raza tan avanzada. Entonces generaron un odio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en este grupo de líderes, se llama la triarca, si no estoy mal, ellos se dan cuenta de que la única forma para que su civilización se mantenga es encontrar un enemigo en común y que todo su esfuerzo de las guerras civiles que estaban viviendo se enfoquen en solo un objetivo. Y pues, ¿a quiénes escogieron? A los ancestrales. Empezaron una guerra con esta raza, pero no sabían en qué se metían. O sea, los ancestrales eran una raza muchísimo más avanzada, muchísimo más poderosa. Y ¿qué pasó? Pues los volvieron miércoles, literal, casi los extinguen. Y aplastaron. Y empezaron ellos a fraccionarse. Incluso se decía que hubo facciones de los Necrontyr que intentaron, o si ellos hubieran podido, hubieran firmado la paz, pero la triarca nunca los dejó. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que ellos empiezan a buscar formas de cómo poder vencer a los ancestrales, y se dan cuenta en uno de tantos estudios de fuentes de energía y cosas así, que encuentran unas criaturas que se alimentaban de soles. A esas criaturas se les conocen como los Setán. Los Setán, correcto. Y estos Setán, pues eran seres también muy poderosos, porque a ver, ¿qué criatura se alimenta de un sol? Pero tenían forma etérea, muy gaseosa, como que no tenían una forma física tal cual. Correcto, no tenían una forma física. ¿Qué hacen los Necrontyr en su gran sabiduría? Pues dicen, bueno, estos son poderosos, pidámosle ayuda porque nos ayuden contra estos. Les crean unas especies de cuerpos metálicos con la cual estas criaturas toman posesión y toman forma. Correcto. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya esta unión de estos cuerpos metálicos que se los dan a los dioses, a estos seres sí tenían una conciencia, y no eran tan buenos como esperarían los Necrontyr, ¿no? Toman una forma y ellos adaptan la forma de sus dioses Necrontyr para que sea más fácil el que ellos confíen en estos Setán. Uno de ellos, de los Setán, que es el que más tiene que ver con todo lo que le pasa después a los Necrontyr, incluso en su nombre lo dice, pero no sé por qué ellos no se dieron cuenta, que se llama el Embaucador. Esta persona les dice que sí, les va a ayudar con la guerra con los Setán, con los ancestrales, e incluso que les va a ofrecer esa anhelada inmortalidad que los ancestrales se les han negado. Y ahí es cuando aparece lo de la necrodermis. Les incita a transferir su mente a unos cuerpos robóticos para de esa forma poder vencer a los Necrontyr, a los ancestrales, y poder tener ese poder, ¿no? de vivir eternamente. Cosa que los Necrontyr, desesperados por haber perdido contra los ancestrales en estas guerras civiles, y encima cuando te dicen tu deseo va a estar aquí en tus manos, pues no se la pensaron, no fueron muy listos, la verdad, y se mandaron de cabeza y transfirieron toda su conciencia de su civilización entera, o sea, su esencia, todas la mandaron para allá. Y en ese momento, cuando se transfirieron, se dieron cuenta de su error. Fue en ese momento que ellos se dieron cuenta que había sido un engaño. Porque ¿qué pasó? Que los Setán se alimentaron de sus cuerpos y en sí de sus almas, y quedaron solamente los datos de lo que fue una vez una de las razas más poderosas tecnológicamente, que incluso cuando se les vuelve a ver en el futuro, en el milenio 40.000, sigue siendo de las tecnologías más avanzadas que hay en toda nuestra galaxia. ¿Qué pasa? Que en el momento en que ellos se transfieren, quedan totalmente a voluntad del Rey Silente, que se le dice, ¿no? Que es la persona a la que le sirven los Necrones, a los Setán. Y estos Necrontyr dejan de ser Necrontyr y se vuelven Necrones. Háganse una imagen. Un Necron es un Terminator en todas las reglas.
pero tal y cual, con una mejora todavía, que están hechos de un metal que se les dice el metal viviente, que se puede reconstruir. O sea, matar a un Necron es casi imposible. Correcto. Lo puedes frenar, desbaratar, pero en algún momento se va a reactivar otra vez. De esta forma, los Zetan incitan o se llevan a este nuevo ejército que arman, que son los Necrones, a pelear contra los ancestrales. Y ya los ancestrales en este momento ya no pueden, o sea, lo sobrepasan. La cantidad de Necrones que son, más la fuerza que le dan los Zetan, casi los extinguen. En ese momento ellos, pues ya crean ellos son los creadores de dos de las razas más importantes también del universo de Warhammer. Y es a la de los Eldar y a los orcos. En esos momentos, principios, no eran los orcos que conocemos, sino eran los Krog. Eran casi como si fueran primarcas. Máquinas de matar, ¿no? Eran bichos humanoides. Gigantes, porque gigantes que tienen una capacidad de combate brutal. Y no solamente eso, sino eran muy inteligentes. Incluso se dice que esta habilidad imaginativa que tienen los orcos se debe a que los ancestrales grabaron en su ADN la tecnología más avanzada que podría haber existido. Entonces por eso ellos pueden armar cualquier cosa y usando ese poder de la imaginación que tienen, ¿no? Sí, yo creo que es de las cosas que más me chocan. O sea, es muy chistoso porque porque es totalmente salido de proporción ese concepto del poder de la imaginación de los orcos que ya conocemos en la franquicia tradicionalmente. Es de las cosas más ridículas, pero que da pie a un montón de historias y un montón de anécdotas. No, y cuando tú los ves dices, a ver, solo le puede pasar a los orcos. Y sí, solo los orcos pueden hacer uso de eso, debido a este tipo de influencia de los ancestrales que les dieron esa habilidad, ¿no? Que se supone que es... que intentaron como tratar de darle una justificación medio coherente a esa particularidad tan ridícula que tienen los orcos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que según los libros y según el lore que he escuchado, llega un punto en que los ancestrales son totalmente eliminados. O sea, sí se extinguen. No hay una... Sí. Según el lore 40.000, no hay posibilidad de que se haya salvado esa raza o quede alguno por ahí. Que yo creería que en un futuro tal vez hagan un retcon y digan, se salvó uno o un grupo y están por allá escondidos. Que de pronto la tienen guardada, porque el retcons tiene Warhammer 40.000 a montones. Y bueno, entonces ya los ancestrales se supone que no existen más en el universo. Pero ¿qué pasa? Que quedan sus dos creaciones, como son los orcos o los Krogs en ese momento, y los Eldar, que se hicieron muy poderosos, ¿no? Ya vimos que la guerra en el cielo pues llevó a cabo que dos de las especies más poderosas de toda la galaxia, que los Necrones habían conquistado casi toda la galaxia, pues estaban diezmados por esa pelea tan bestia. Entonces se dieron cuenta que no iban a poder vencer a los Eldar, y encima el Rey Silente, como se les llama al líder de todos los Necrones, seguían detrás de los Zetan, o sea, a manos de los Zetan. Pero llega un punto en que él, durante toda esta guerra contra los ancestrales, fue ideando una forma de liberarse de estos Zetan. Y ahí es cuando ve un momento de debilidad en que ya habían ganado, los Zetan se hicieron muy poderosos o se creyeron que ya habían vencido a su enemigo más fuerte, que eran los ancestrales. Es en ese momento que este Rey Silente ataca y logra de cierta forma liberarse del control de estos y atacarlos y matarlos. No matarlos per se, porque no se les puede matar, pero sí los fracciona. No, terminas como sometiéndolos y aprovechan ellos para utilizarlos casi como pilas, ¿no? Como baterías. Sí, pero lo que tienen que hacer es de cierta forma desfragmentarlos, porque son muy poderosos en su forma completa. Entonces cada fragmento de ellos es como decir una parte de este ser, y estos seres pueden tener formas corpóreas normales aparte, y estos seres son atrapados en unas crioestasis, creo que se les dice, no me acuerdo bien, y son usados ya después como energía.
Entonces, de esa forma... Como falta de elementos. De esa forma el Rey Silente dice, logra liberarse y vengarse de lo que le hicieron los Zetan a toda su raza. Pero ya es muy tarde, no pueden volver a su cuerpo anterior porque los Zetan los consumieron a todos. Entonces... Sí, de hecho, tengo entendido que el mismo Rey Silente como que diseñó su plan de mandar a dormir a todo el mundo. Sí, y es que lo que pasa es que ellos se dan cuenta que no tienen la fuerza ya para vencer a los Eldar. Los Eldar se han vuelto más fuertes, saben que todos están dispersos, así que él decide, da una orden, porque en ese momento él es el que, como son todos robots, él puede mandar la orden a todos de que duerman para que en ese momento, como él sabe, ¿no? Que el tiempo hace que los imperios caigan y tal vez en ese momento estos imperios ya hayan caído y ellos puedan recuperarse de todo lo que ha pasado. Entonces manda a dormir a todos su gente en diferentes criptas de éxtasis que están alrededor del universo. Del universo no, de esta galaxia en sí. Y los libera, quita el control de todos para que todos puedan recuperar su conciencia en sí, esperando que en algún momento en el futuro su imperio vuelva a renacer. Pero él no duerme, él se queda a ver el paso del tiempo y qué razas van a aparecer en el futuro o algo así.